Hola amigos, buenas noches. Y bueno, vamos a hablar del transporte aéreo. Cuando hablamos de transporte aéreo, nos referimos al traslado de mercancía y pasajeros mediante una aeronave. Eh, Puede ser un avión, un helicóptero o un globo. En este medio de transporte encontramos de, tres tipos o tres clases de aeronaves. Como les comenté al principio, tenemos los aviones. También tenemos los helicópteros. Acá tenemos una imagen de un helicóptero. Y los globos aerostáticos. Es que básicamente son impulsados por aire caliente, el cual viene pues en esta parte de acá, y son muy usados en vuelos turísticos. Bueno, el transporte aéreo puede ser usado en dos modalidades. La primera es la modalidad militar. Acá tenemos un ejemplo de aviones militares, en este caso un helicóptero y un avión militar, los cuales son usados para la seguridad de nosotros. La otra modalidad son aviones o helicópteros de uso comercial. Como vemos en la imagen, acá tenemos un helicóptero y un avión, los cuales son usados para viajes comerciales o uso privado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican los aviones de carga. Están clasificados en tres tipos. Primero, tenemos aviones mixtos. Estos aviones transportan carga y pasajeros. Y acá tenemos un ejemplo de un avión de carga mixto. O sea, entonces estos aviones, como dice la descripción, son aviones que no solamente transportan personas, también transportan mercancías. Ahora vamos a ver los aviones de carga. O sea, son aviones exclusivos para el transporte de carga. O sea que en estos aviones no llevamos pasajeros, solamente estamos llevando la carga que es encomendada. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es el avión, vemos como la parte delantera se abre para ingresar, en este caso, un contenedor. El otro tipo de avión son los aviones para carga supertransportes. O sea, estos aviones nos permiten transportar cargas con dimensiones supremamente grandes. Entonces vemos que el avión de hecho es más robusto que un avión comercial en el que vamos a meter carga demasiadamente grande. Vemos qué tan grande es el avión. Miren las personas acá como se ven de pequeñitas. Entonces estos son esos aviones. Ahora vamos a hablar de el transporte fluvial. Cuando hablamos de transporte fluvial, nos referimos al transporte de personas o pasajeros de un lugar a otro a través de un río. Estos ríos, obviamente, no pueden ser pues ríos de una profundidad muy baja, pues tienen que ser unos ríos donde se permita la navegabilidad de los barcos. Los barcos en esta modalidad de transporte están divididos en tres tipos, los cuales son la barcaza. La barcaza es un navío o un barco sin propulsión propia, de un fondo plano. ¿Por qué un fondo plano? Porque como sabemos, los ríos tienen pues
unas características muy particulares donde hay muchas piedras o no son totalmente planos, pues en la parte interna, o sea, el barco no tiene una estabilidad, o sea, no es una superficie totalmente plana, entonces son planos que facilitan su transitar, además les ayudan para que se estacionen fácilmente en playas de arena. Este transporte es muy usado en el transporte de mercancía o pasajeros que viajan a costas muy cercanas. Acá tenemos un ejemplo de una barcaza. Como vemos, es plancha, esto es un río, pues miremos que el río en este caso es bastante profundo, puesto que el peso que está llevando esta barcaza son unos contenedores. Bueno, ahora vamos a hablar de un empujador de bongos o un planchón. Un empujador de bongos o un planchón es una embarcación plana, usada para el transporte de personas o cualquier tipo de mercancía de carga, como lo son los vehículos. Navega en ríos de poca profundidad. Este es un medio de transporte muy usado en los ríos de Colombia, como por ejemplo en el Amazonas o el Magdalena, que son ríos, o sea, que son profundos, pero no son demasiado profundos, entonces este tipo de embarcación es muy adecuada para usar en Colombia. Y acá tenemos un ejemplo de esta embarcación. Aquí vemos, como lo dijimos ahora, es un medio de transporte que nos permite movilizar vehículos. Vemos que aquí en este transporte hay dos vehículos que están movilizando. Ahora vamos a hablar del remolcador, que es el tercer tipo pues, de embarcación que tenemos en el transporte fluvial. Un remolcador es una embarcación pequeña, utilizada para maniobrar principalmente, bien sea al tirar o al jalar o empujar a otras embarcaciones en los muelles. Pero también este tipo de barco lo usamos en el mar y a través de los ríos para movilizar, o sea, para remolcar otros barcos más pequeños. Esos barcos son muy fuertes, tienen mucha fuerza, por eso incluso mueven buques de carga, o sea, entonces son barcos muy fuertes y usan principalmente los motores para adquirir esta fuerza, son motores de las locomotoras, pues, que son utilizados para que ganen mayor capacidad, mayor fuerza. Y aquí tenemos un ejemplo de un remolcador. Vemos que son barcos muy pequeños, pero que tienen una fuerza supremamente grande. Ahora vamos a hablar del transporte férreo. El transporte férreo consiste en el traslado de productos o pasajeros de un lugar a otro a través de las vías férreas. Su principal ventaja radica en su capacidad para transportar carga con volúmenes muy grandes de mercancías. El transporte férreo tiene varios tipos, o los trenes tienen varios tipos de trenes. Aquí vamos a ver los principales. El primero es el metro. O sea, el metro es un tren metropolitano, digamos, que es usado en muchas ciudades del mundo de manera subterránea. En otras ciudades, como es la bella ciudad de Medellín, lo utilizamos expuesto, o sea, por la parte de afuera. Entonces aquí tenemos una imagen del metro de Medellín. Vemos que está expuesto, o sea, no está subterráneo, sino está sobre la superficie. Son trenes muy amplios, muy cómodos, muy bonitos, y el cual se usa para la movilización exclusivamente de pasajeros. Otro tipo de tren es el tren de mercancías o tren de cargas. Este medio de transporte es un sistema compuesto por una locomotora de gran potencia.
movida bien sea por energía eléctrica, tiene un motor diésel u otro tipo de combustible. Cuando hablamos de otro tipo de combustible, son, digamos, estas locomotoras viejas que funcionan con carbón. Y tienen una serie de vagones preparados para transportar todo tipo de carga. Aquí vemos un ejemplo de una locomotora. Aquí vemos el ejemplo de una locomotora de un tren de carga. Entonces vemos que tiene, acá están los contenedores, tenemos también mercancía volumétrica, maderos, tubos. Entonces, como vemos, es un medio que nos facilita transportar cualquier tipo de mercancía. Ahora vamos a ver lo que es un tren ligero. El tren ligero es un tipo de tren utilizado específicamente para el transporte de viajeros en áreas urbanas. Acá tenemos el tren. Como lo vemos, también es un tren muy similar a un tranvía. Entonces vemos que son pequeños y se usan, como ya lo dije anteriormente, para transportar únicamente pasajeros. Ahora vamos a ver el tranvía, como les estaba comentando. El tranvía es un ferrocarril de superficie, de trazado urbano. ¿Cómo así? O sea, es un tren que recorre las ciudades, las calles de nuestras ciudades. Acá, en Medellín, por ejemplo, próximamente estaremos estrenando este tipo de medio de transporte en nuestra ciudad. Y acá les voy a presentar una imagen de un tranvía. Entonces, como vemos, son trenes que transitan por la ciudad en medio de los carros de los motociclistas. ¿Listo? Y son para el uso específico de pasajeros. Ahora vamos a ver lo que son los funiculares. Funicular es un tren traccionado por cables, normalmente punto a punto. Por ejemplo, nuevamente les hablo de Medellín. Medellín tenemos, nosotros lo llamamos metrocable. O sea, son pequeños vagones que van de una distancia a otra y, como lo dice acá en la descripción, van en lugares que tienen unas pendientes muy grandes. Acá tenemos una imagen sobre los vagones del metrocable. Vemos que la ciudad está por allá en la parte muy baja y los vagones están muy altos. Vemos cómo son tirados por cables y también se usan específicamente para el transporte de pasajeros. Ahora vamos a hablar del tren de cremallera. El tren de cremallera es un tren con asistencia a la herencia de tracción por cremallera. O sea, son trenes que se usan cuando hay, digamos, montañas que tienen una inclinación muy alta, y entonces son trenes que tienen una fuerza muy grande y permiten, pues, de que la mercancía, el tren, pueda subir fácilmente sin que vaya a suceder un accidente. Aquí vemos cómo está una loma, pues una montaña bastante inclinada, y aquí vemos el tren subiendo. También tenemos el tren atmosférico. El tren atmosférico es el que emplea un motor de aire comprimido en su interior y que este permite que el tren sea empujado a través de un émbolo que permite que el tren se pueda deslizar por las calles. Aquí vemos este tipo de tren. Como les dije, miren, o sea, es un tren también totalmente urbano para uso exclusivo del servicio de pasajeros. Ahora vamos a ver el tren de neumáticos. O sea, este tipo de tren es empujado por la acción de aire. O sea, no es de
ni diésel, pues no utiliza la energía diésel. Bueno, como les estaba diciendo, el tren de neumáticos es un tren que es empujado por medio de la acción del aire comprimido y marcha sobre neumáticos. Aquí vamos a ver un ejemplo de tren de neumáticos. Entonces vemos cómo está el tren y en la parte inferior vemos los neumáticos por el cual el tren se desliza. Ahora vamos a ver los documentos necesarios para el transporte aéreo. Primero tenemos el manifiesto de carga. En este manifiesto se encuentra listada toda la mercancía que es transportada en el avión. Acá tenemos un ejemplo de un manifiesto de carga. Listo. Ahora vamos a ver el contrato charter. El contrato charter es un contrato de alquiler temporal del avión y es donde el propietario del avión asume las obligaciones y responsabilidades frente a la mercancía que está transportando. Entonces aquí vemos un ejemplo de un manifiesto charter, de un contrato charter. Ahora vamos a ver el split charter. El split charter es un contrato donde se incluye la posibilidad de que el fletante o el dueño de la mercancía pueda subarrendar una parte determinada del avión para transportar otra mercancía a otras personas. Entonces aquí vemos un ejemplo de un split charter. Ahora vamos a ver el AWB. El AWB es un contrato, es el conocimiento del embarque donde se recoge toda la información sobre el contrato del transporte aéreo. Acá tenemos el ejemplo. Ahora vamos a ver un AWB House. El AWB House es un documento emitido por la IATA, que es la Organización Internacional que controla todo lo que es la movilización del transporte aéreo, y va dirigido a cada uno de los exportadores donde se consolida la mercancía que está siendo embarcada en el avión. Bueno, ahora vamos a ver un AWB Master. Este documento reúne los distintos envíos individuales que están agrupados por unidad de carga. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los documentos necesarios para el transporte fluvial. Entonces, para el transporte fluvial tenemos 8 documentos que son los que se utilizan para este medio de transporte. Tenemos primero que es la patente de navegación, luego la licencia de los tripulantes, que es como el permiso que les emite el gobierno para que ellos puedan navegar a través de los ríos. Tenemos la lista de pasajeros, en el caso pues de que las embarcaciones lleven pasajeros. Tenemos una lista de carga, que en esta lista de carga es básicamente pues si llevan carga, igual como si llevan pasajeros, tienen que llevar un listado de las personas que llevan, al igual en la lista de carga un listado de la mercancía que llevan. Un diario de navegación donde son anotadas pues todas las novedades y encuentran los tripulantes del navío. Un certificado de inspección técnica y matrícula, o sea, un certificado en el que la embarcación se encuentra en buenas condiciones, pólizas vigentes exigidas en los reglamentos,
En eso hablamos, pues están todo lo que son los seguros, en el caso que haya un accidente, un naufragio, pues las personas y la mercancía puedan tener, puedan estar asegurados. Y finalmente tenemos el certificado de carga máxima de embarcación, donde están diciendo cuánto es o cuál es la capacidad máxima en carga que pueden transportar en estos barcos. Luego vamos a ver los documentos necesarios para el transporte ferroviario. Bueno, en este transporte ferroviario los documentos son básicamente los mismos que habíamos visto en la sección anterior del transporte de vía terrestre. Pero adicional tenemos el cartaporte o talón de ferrocarril, que es pues el documento emitido por la compañía transportadora y el cual le sirve a las personas o a las compañías que envían la mercancía poder asegurar, estar tranquilos de que la mercancía sí se está yendo de un lugar al otro a través de una transportadora seria. Ahora vamos a ver lo que son las ventajas y desventajas del transporte aéreo. Entonces, tenemos que como ventajas, el transporte aéreo es el medio de transporte más veloz que existe. O sea, podemos transportar mercancía de un continente a otro en cuestión de 12 horas. En cambio, si lo fuéramos a hacer por vía marítima, estaríamos hablando aproximadamente de 3 meses. Es un medio de transporte muy seguro y tiene o posee gran diversidad de aviones. Como lo vimos anteriormente, son aviones para cualquier tipo de carga, bien sea para carga específicamente para transportar pasajeros o para carga específicamente, o cuando tenemos aviones con cargas extradimensionadas. Pues cuando tenemos cargas que son demasiado grandes, también tenemos el tipo de avión. Las desventajas del transporte aéreo: poca capacidad de embarque o carga. O sea, en esta parte pues, vemos de que aunque es un medio de transporte muy veloz, muy rápido, tenemos un limitante y es el espacio. Y también una desventaja que tenemos es que no podemos transportar mercancía a granel, como si lo podemos hacer por los barcos. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del transporte fluvial. Como ventajas tenemos que es un medio de transporte a bajo costo. La documentación que se utiliza para su movilización a través de los ríos es muy sencilla. Tiene gran cobertura siempre y cuando el país donde se estén haciendo pues la movilización cuente con una buena red de ríos. En este caso, también como es una ventaja, también podemos decir que es una desventaja porque no todos los ríos de un país son navegables. Tenemos que este medio de transporte tiene excelente capacidad de transportar gran volumen de mercancía. O sea, no es lo mismo que podamos transportar por una carretera una tractomula con uno o dos contenedores, cuando por ejemplo, como lo vemos acá en la imagen, esto es una embarcación que lleva 12 contenedores o 12 compartimientos donde pueden llevar mucha mercancía. Como desventaja tenemos de que no es un transporte apto para transportar líquidos. ¿Por qué? Porque como lo dijimos hace un rato, los ríos no tienen una superficie totalmente plana donde los barcos puedan navegar tranquilamente. Otra desventaja es que las materias primas no pueden absorber la gran parte del costo. Y finalmente, los puertos o los lugares de llegada de las embarcaciones están muy distantes de las ciudades o de los lugares de producción de mercancía. Del lugar de la producción donde están las plantas y las fábricas. Y finalmente tenemos el transporte ferroviario.
Como ventajas tenemos que es un sistema de transporte adecuado para carga muy grande. Por ejemplo, vemos que esta locomotora, este tren, lleva 2, 4, 6, 8, 10, miren, casi 20 vagones, casi 20 contenedores, donde en cada uno está llevando mercancía. Otra ventaja que tiene es que tiene muy buena velocidad, gracias a la fuerza de sus locomotoras. Obviamente pues no es la misma velocidad de un avión, pero sí es más veloz de que incluso un vehículo que está limitado a que hayan trancones en las vías o al tráfico. En cambio acá tenemos vagones, trenes que viajan por unas vías férreas totalmente disponibles para ellos. Entonces es un medio que tiene buena velocidad. Como lo dije anteriormente, la documentación es similar a la del transporte terrestre, o sea que no poseen grandes problemas en cuanto a eso. Como desventajas tenemos que no todos los países cuentan con buenas vías férreas. Otra desventaja es que casi siempre es necesario realizar transbordo de mercancías, por lo mismo, porque no hay buena cantidad de vías férreas. Y finalmente, son muy susceptibles a los saqueos o a los atracos. Bueno, finalmente como conclusión, podemos decir de que estos medios de transportes son medios que nos facilitan el desarrollo económico y cultural de un país. A la hora de seleccionar un medio de transporte, no solamente es importante ver cuál es el medio más rápido, sino que las empresas tienen que ver cuáles son los medios más seguros para transportar su mercancía y cuáles son los que le ofrecen menor costo en el transporte, porque finalmente, digamos en Colombia, el costo del transporte, el costo logístico, es el costo, o sea, es el mayor costo en el valor de un producto. Entonces, tenemos como conclusión, como ya les dije, de que los medios de transporte nos facilitan el desarrollo y es importante ser muy conscientes a la hora de hacer un despacho, un envío o cualquiera de estos medios, qué vamos a despachar y saber cuál puede ser el mejor medio que nos puede dar un plus, un valor agregado a nuestra mercancía. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de su agrado.